De nuevo hemos convencido a David de Fox para que venga a nuestro estudio a explicarnos cosas súper técnicas de Fox que solo él sabe explicarlas así de bien. ¿Qué nos vas a explicar hoy, David? Hola Jesús. Bueno, tenemos muchas consultas sobre los sistemas remotos grip, sobre cómo ajustarlos correctamente. Incluso muchas personas creen que tienen problemas en sus bloqueos cuando simplemente es una cuestión de ajuste. Y hoy vamos a explicar con dos pequeños trucos cómo hacerlo correctamente. Muy bien, pues os dejo con David, que es la mejor persona para explicar todas las situaciones técnicas de Fox. Como hemos visto en la introducción, os explicábamos que para los cartuchos grip que vienen instalados en las horquillas Performance y Gamma Reading también, hay muchas personas que tienen problemas de ajuste de los mandos al manillar y creen que la horquilla no funciona correctamente porque no llega a bloquear. Es simplemente una cuestión de ajuste. En este vídeo vamos a hacer y os vamos a enseñar dos pequeños trucos para que hagáis correctamente el ajuste de vuestros sistemas grip remotos. También os vamos a explicar qué tenéis que hacer, porque tenemos también bastantes cuestiones. Si tenemos una horquilla con un cartucho grip no remoto, ¿qué tenemos que hacer para convertirlo en remoto? Muchas personas que piensan que únicamente sustituyendo este dial por el dial remoto lo conseguiremos hacer, pero esto lamentablemente no es así. Deberemos sustituir toda la parte superior del cartucho que llamamos top cap, es esta de aquí, que es la que va aquí introducida. Esta sustitución, desgraciadamente, no la podemos hacer en casa, ya que hace falta una herramienta especial y exclusivamente un servicio técnico Fox autorizado o el servicio técnico Fox de Bicimax podrá hacerlo. En cualquiera, por supuesto, de los talleres Mamut será posible hacer esta conversión. Para que veáis, la diferencia de un top cap a otro viene en la longitud de la varilla. Vamos a desmontar este dial para que veáis la diferencia. Como veis, la varilla original de los sistemas no remoto es de color aluminio, es de color plateado, mientras la de los sistemas remotos es de color negro. Si las comparamos, una es más larga que otra. Por eso no es posible cambiar los diales únicamente para transformarlos en sistema remoto. Habrá que cambiar esta pieza completa. Como hemos hablado, ahora vamos a hacer el correcto ajuste del sistema de las piezas grip remoto en la horquilla que tenemos aquí. Pero primero, antes de esto, vamos a ver si la horquilla bloquea perfectamente. ¿Cómo lo vamos a comprobar? De una forma muy simple. Esta varilla, que es la varilla de la compresión, tenemos que tener cuidado de que si giramos al sentido contrario de las agujas del reloj podría salirse y con ello podría desprenderse algo de aceite. Vamos a girarla con los propios dedos al sentido de las agujas del reloj y una vez que haga el tope vamos a bajar la bici al suelo. Tenemos la varilla totalmente cerrada y comprobamos de que la horquilla bloquea perfectamente. Ahora vamos a hacer el ajuste de nuevo en el caballete. Pues continuamos con la horquilla totalmente bloqueada, vamos a instalar las piezas del sistema remoto. Lo primero, colocaremos el muelle, da igual en la posición, porque es exactamente igual por un lado que por el otro, directamente en el único agujero que tiene para la instalación. Una vez colocado, el tornillo que aprieta el cable lo tendremos que hacer coincidir con este puntito que está cerca de la salida de la funda en la pieza negra. Y aquí lo tendremos preparado para irnos a la horquilla. Ahora, con la horquilla preparada, que la varilla está bloqueada, y el kit preparado, vamos a instalarlo sobre la horquilla. La orientación, deberemos elegir la orientación de la funda, que oficialmente Fox solo permite que sea hacia la 1 o hacia la 7 por detrás del tubo. Nosotros esta vez elegimos a la 1. Conectaremos el dial en la varilla y apretaremos nada más que la mitad el apriete del tornillo. ¿Por qué? Porque ahora mismo deberemos, al sentido contrario de las agujas del reloj, dar una vuelta completa, 360 grados, y apretar el tornillo central del todo. Así hemos conseguido desbloquear la horquilla y tenerla totalmente preparada para la conexión del cable. El primer paso para la conexión del cable a la horquilla será tomar mucha atención en el mando. Lo que tenemos que hacer es pulsar y dejarlo en la posición de bloqueo, tanto en este mando Fox de 2 posiciones como si tuviéramos uno de 3 posiciones. El segundo paso de la conexión del cable será pasarlo
Haremos que conecten bien todas las fundas en su sitio. Y, muy importante, como tenemos el mando bloqueado, ahora lo que se trata es de bloquear también la horquilla y además de precargar el muelle. Con esta llave estamos girando al sentido de las agujas del reloj, estamos bloqueando la horquilla y dándole tensión al muelle. Pondremos el tornillo para finalizar la fijación del cable. Hay veces que en esta operación sería bueno de que alguien nos ayudara. Si hemos hecho correctamente todos los pasos, al pulsar el otro botón del manillar, del mando del manillar, la horquilla va a retroceder perfectamente al sistema remoto y va a funcionar a la perfección. Únicamente deberemos cortar el sobrante y poner un terminal para evitar que se dañe la funda. Muchas gracias, David. Da gusto ver cómo explicas todo. Eres un auténtico especialista. Gracias, Jesús. Y nada más, esperamos tenerte en más vídeos y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo.